el próximo lunes, frente al espejo el lunes. Pero hoy terminamos el de Marcos. Vemos el final agregado, el final de la victoria de Cristo. Todo eso vamos a ver hoy. Es un día de celebración. Terminamos un libro más, un estudio más. Voy a compartir con el grupo, un segundito, por si alguien quiere entrar por YouTube. Ahí está. Y ya está en directo por YouTube. Bueno, bendiciones, bienvenidos a todos. Voy a saludaros personalmente: Patricia, Cris, Berta, Carmen, César, Jaime Jiménez, y no sé si habrá alguno más por ahí que tenga la cuenta en privado y no se pueda ver con el móvil chivato que tengo aquí. Marcos 15:42, la última parte, cuando Jesús es sepultado, van a pasar 3 días, va a resucitar. Vamos a ver cómo resolvemos esto frente al espejo. ¿Qué es esto de frente al espejo? Por si hay alguna persona que no lo conoce, leemos la palabra colocándonos como si fuese un espejo. Y cuando tú te pones delante de un espejo, ¿qué ves? Te ves a ti, ¿no? Tú no ves al vecino, a no ser que esté detrás de ti. Entonces, lo que queremos es que la palabra, y para esto es la palabra, ¿eh? La Biblia es un espejo. Es el espejo del alma, es el espejo de la naturaleza humana, es el espejo de Dios. Claro, a Dios no le puedes ver cuando todavía eres ciego, solo le puedes ver cuando ya eres renacido y estás en Él. Entonces ya te ves en Él. Pero mientras tanto, la palabra, el fundamento de esto, el gran fundamento de la palabra, que no es un libro religioso, es mostrarte quién eres. La han religiosidad, la han puesto religión, la han puesto fantástico, la han puesto ahí con una mítica. Pero en realidad es un libro que habla del corazón humano. Es el único libro en el mundo, y porque Satanás no ha podido destruirlo, que nos revela cómo es nuestro corazón. ¿Y para qué hace esto? Porque es necesario, porque estamos presos bajo el dominio de este mundo, bajo la mentira de Satanás, y entonces, de alguna forma, Dios viene con la gracia, viene a darnos algo, y por esta envoltura del mundo, lo rechazamos. Y no hay cosa peor que rechazar lo que alguien te viene a dar. Y si este alguien es Dios que te viene a salvar, pues imagínate lo complicado y lo penoso que puede ser no alcanzar lo que Dios viene, lo que ya ha hecho en Cristo. Amén. Entonces, el espejo es la palabra y yo me reflejo. ¿Cómo lo hago? Pero si ahí lo que veo son historias y tienes que mirar el corazón de cada una de las historias. Hay un humano, es un corazón humano, es un corazón como el tuyo. Amén. Y bueno, y dejar que el Espíritu Santo siga trabajando, convenciéndote. Amén. Con lo que vayas viendo y te vaya diciendo el Espíritu Santo. Comenzamos. Marcos 15:42. Amén. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, víspera del día de reposo, sabatón, el día de Pascua. Bueno, en realidad era ya la noche esa, era la Pascua, o sea que estaba en el día del sacrificio de los corderos. El día siguiente de esta noche, el día siguiente era un día santo, sagrado, no se podía trabajar, era Sabbat. No que si coincidía en sábado, era Sabbat, Sabbat. Pero si no coincidía en sábado, coincidía en otro día, era sabatón. Es decir, como un sábado. Era un día de reposo, ¿vale? No es que coincidiera siempre en sábado, había veces que no coincidía en sábado. Y es más, hay un estudio, que yo no sé si era cierto o no, pero que llegamos a la lógica de que en realidad Jesús no muere en viernes. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, José de Arimatea, uno que estuvo en el concilio, con el juicio de Jesús, miembro noble del concilio.
que también esperaba el reino de Dios. Se esperaba el reino de Dios, pero estaba metido ahí en esa maraña de política religiosa, ¿verdad? Enriqueciéndose y saludándole en las plazas, porque era un eminente, mucho dinero tenía este. Y no hacía nada, ¿eh? Bueno, no sabemos los negocios que podía tener. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente al Pilatos y pidió el cuerpo de Judas. Jesús, uy, de Judas, Dios mío, de Jesús. Esto, vamos a mirar el corazón de este hombre. Este hombre vio algo en Jesús. Este hombre se dio cuenta de que Jesús era un hombre especial. Este hombre era un hombre que estaba esperando la venida de Jesús, de Cristo. Y por algún motivo, que no, bueno, que sí lo sabemos, y se pone en contra, al final, te doy esto, toma. Si se pone en contra, al final le colocan en la cruz al lado de Jesús. O sea, hay que tener un cuidado ahí. No es que fuese cobarde, es que el corazón no le permitía hacer otra cosa. Porque este José de Arimatea, aunque creyera en Jesús, aunque pagara y tuviera osadía para llegar a Pilatos para pedir el cuerpo, no estaba salvo todavía. No sabemos si estaba entre los 100 y pico, o si después fue salvo, o si antes de morir se da cuenta y se arrepiente, no se arrepiente, se da cuenta de que y se coloca en la posición en la que puede salvarse. Pero no por lo que hace, no por enterrar a Jesús, porque por nada que nosotros hagamos está justificado nuestra naturaleza. Si no, ¿para qué viene Jesús y muere? Si lo podemos justificar haciendo cosas buenas, este hombre se arriesga la vida. ¿Y por qué no se la arriesga antes? Y lo vemos ahí en la palabra. Había uno, había dos que se pusieron en contra y protestaron y dijeron no. No. ¿Cómo voy a negar al sumo sacerdote? Pero ¿cómo vas a negar al sumo sacerdote? ¿Cómo vas a matar a Cristo por no negar al sumo sacerdote? ¿Veis la ilógica? Pero esa ilógica es la dirección del corazón. ¿Él era libre? No, era un esclavo. Aunque pertenecía, era del concilio, un hombre noble del concilio, él era un esclavo del mundo. Y como esclavo, no tenía otra cosa que hacer. Ahora, aunque es cierto que era esclavo, Dios está por encima de Satanás y por encima de cualquiera y es capaz de usar aún a un esclavo para sus propósitos. Porque Dios es todopoderoso. ¿Tocó el corazón de este hombre? Sí, porque si no toca el corazón de este hombre, el cuerpo de Jesús va a una fosa común, va ahí a un sitio donde lleno Y la palabra decía que no ibas así, que él iba a ser sepultado en un sitio nuevo que ya tenía preparado Dios. Y ese sitio era uno que tenía este hombre. Es decir, Dios estaba argumentando, por favor, no vayas a creer que este hombre era bueno, porque no hay ni un hombre bueno. Si tú crees que este hombre es bueno, tú vas a hacer cosas buenas para ser como él. Y tú no tienes que ser como este hombre. Tú tienes que dejar que te alcance Jesús para ser como Jesús. Entonces, te fijas en el hombre, pero no para ver, uy, qué bonito, sino para ver cómo Dios trabaja con este hombre, que había estado en el juicio contra Jesús y no lo impidió. Por lo menos no se ve, no se dice, no. Y había gente, que conocía a Juan y a los evangelistas, que me imagino que fueron los que transmitieron lo que pasó en ese sitio, porque lo que nosotros escuchamos no lo escuchó Pedro. Pedro estaba en el patio, ni menos Marcos, que es un... ¿Quién cuenta todo esto del juicio? Alguien habría allí por ahí, que luego contó todo eso. Amén.
Entonces, este hombre, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Osadamente es porque esto no era permitido. Pero Pilatos ya sabe quitar muerto de encima y se lo quería quitar del todo. Dice, "Bah, ya, mira, ya. De perdidos al río. Vamos, llévatelo." ¿Es que Pilatos podía contradecir el plan de Dios? Oh, la pregunta es, entonces, ¿por qué Dios permite las guerras? Oh, ¿por qué? No le eches la culpa a Dios de todo lo que hace el hombre. Eso es el hombre. Eso es la naturaleza del hombre. Y aunque utiliza al hombre, como utilizó a los hijos de José, ¿cómo utilizó a este hombre para enterrarlo? No justifica la maldad del hombre, ¿verdad? Y no le eches la culpa. Bendiciones, Carmen, saludos. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informando por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Madre de José. Esta era la prima, ¿no? Bueno, María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. No vamos a imaginarnos el corazón de estas mujeres, estaban desesperadas. Lo único que querían es dónde van a colocar a mi Señor. ¿Dónde van a colocar? Imaginaros, ¿no? Ellas no podían entender absolutamente nada tampoco. Como tú y yo, el humano no está capacitado para entender las cosas de Dios. No pienses que porque crees en Jesucristo, ahora eres el sabio y el divino que lo sabe todo porque el Espíritu Santo te lo transmite. Eso sigue siendo tu mente y tu corazón que sigue trabajandillo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de los planes de Dios? Queremos saberlo porque somos muy curiosos, pero en realidad no sabemos nada. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Por eso dicen que si compró y era el domingo el día de resurrección y el sábado era sabbat, ¿cómo que compraron? No les dio tiempo a comprar. Por eso no es posible que fuese el sábado sabatón y el domingo día de resurrección. Aparte es que no hay 3 días. Por mucho que lo calcules, no, yo no sé si os dais cuenta en la Semana Santa, que el entierro y la resurrección en día y medio, si es que hay. Entonces, la idea es que ellos han inventado de que como fue por la noche, ya cuenta un día, al día siguiente otro, y 3 días, como estuvo Jonás en la boca, en la barriga del pez, ese gigante, así estuvo Jesús bajo 3 días, no 3 días supuestos. Entonces, por eso dicen que no fue en sábado. En realidad, él muere un miércoles, el jueves, no, muere un jueves, no, muere un miércoles. El jueves es sabatón, no pueden hacer nada. El viernes compran las aromáticas, el sábado sabatón, el domingo resucita. Entonces muere el jueves, muere el miércoles, jueves, viernes, sábado. Resucita el domingo. Pero bueno, no importa. La historia esa no vamos a estar discutiendo ni vamos a darle vueltas y tal, porque
Esto es lo que los entendidos han pensado y bueno, y para dar lógica a todo lo que vemos en la palabra. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas vieron que habían movido unos hombres, sabe Dios cuántos hombres, esa piedra, y ellas eran tres pobrecitas, ay, que no tenían fuerza para mover la piedra. ¿Quién nos? Iban preocupadas de quién iba a mover la piedra. A ver, la preocupación que tenían, ¿eh? No, ¿eh? Mientras que ellos estaban preocupadas quién iba a mover la piedra, Dios estaba con todo poder ¡rum! Resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Y ellos tenían, ¡ay! ¿Quién nos va a mover la piedra? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de nuestro corazón. ¿Ves? Pero cuando miraron, ¡ah! Vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¡Dios mío! ¿Esto qué es? Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Busquéis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. ¿Qué entendían esas mujeres? Alguien ha robado el cuerpo. ¿Quién se ha llevado el cuerpo? Estaba un ángel hablándole, sí. Pero es normal. Quiero que sepáis que esto es normal para un ser natural. Tú le puedes decir a un ciego, mira cómo vuela el pájaro. Y por mucho que se lo expliques, el ciego no va a verlo. Si no ha visto nunca un pájaro, ni se lo va a imaginar. ¿Qué puede imaginarse un ciego que nunca ha visto un pájaro? Y nosotros nacimos ciegos. Y aquí ellas todavía, estas sí estaban en el día de Pentecostés. Todavía no. Entonces, ¿qué puede ver nuestra mente finita, chiquitita, que no apenas alcanza nada? Esa mente que cree que lo sabe todo, esa mente que dice voy a ser como Dios. ¿Qué cree que puede decir? No, no puede decir nada. Mírate al espejo, tú tienes esta mente también. No es un problema de ellas, es un problema de la naturaleza humana. ¡Ay! ¿Y cómo nos hizo así? Mejor que nos hiciera así Dios. Torpes. No nos hizo mal, ¿eh? Nos hizo perfectos. Pero estamos incompletos si no estamos en Cristo. Nosotros no somos seres para tener sabiduría. Por eso él dijo, no se os ocurra querer ambicionar la sabiduría, el árbol de la sabiduría del bien y el mal, porque eso nos corresponde. He puesto en vosotros voluntad. Y esa voluntad, junto con la serpiente, os va a llevar a querer la sabiduría. No se os ocurra en el mismo momento en el que morís. Ah, Dios va a decirnos la verdad, sí. Dios nos está mintiendo. Lo que no quiere es que seamos como Él. ¿Veis? La naturaleza. No es un problema de Adán y Eva. Algunos les echan la culpa. Es que hemos nacido con el pecado original. Has nacido con la naturaleza de Adán. La misma que tenía Adán, la tienes tú. Y el problema es que la naturaleza de Adán, sin estar con Cristo, es polvo. No tiene ningún valor. El valor que nosotros tenemos es que podemos estar, compartir con Dios. Esto no lo hacen los animales. Los animales tienen su valor, pero el único ser que Él creó para compartir y para estar con Él es el hombre, el humano. Pero, por favor, no con una naturaleza suya, que quiere hacer lo que le da la gana. Así es como nacemos. Entonces ellas, asombradas, locas, estaban viendo un ángel y no sabían ni qué veía. Pero hoy dice a sus discípulos y a Pedro, ¿eh?
¿Por qué a Pedro? ¿Por qué está escribiendo Marcos? Y Marcos está escribiendo de Pedro. Y Pedro también fue a ver eso y fue testigo de la tumba vacía. Nadie sabe cómo resucitó Cristo. Ahí no hubo testigos. Pero sí eran testigos de que la tumba estaba vacía, ¿no? Y que luego le vieron vivo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esto es lo que el corazón produce. Aquí acaba el Evangelio de Marcos. Y es un final apoteósico. ¿Cómo pueden decir que está incompleto? ¿Por qué? Porque no ves a Jesús. Es que eso no tiene nada que ver. El plan de Marcos con su Evangelio, ¿cuál es? Mostrar al Hijo de Dios como siervo. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina la historia del siervo? En la resurrección. Ah, pero hay que verlo, no, eso son la curiosidad y todo lo demás, pero ya tenemos los otros evangelios que lo dicen. Pero Marcos, que no había sido testigo de físicamente de Jesús, bueno, pues inspirado por el Espíritu Santo, porque ¿cómo se va a perder? ¿Cómo va a ser incompleto? Vamos a ver, Dios le utiliza a Marcos para escribir un evangelio y se queda incompleto. Pues qué pobres de Dios están pensando estos. Está Dios inspirando al Espíritu Santo, o sea, Dios, el Espíritu Santo está inspirando a Marcos para escribir un evangelio y se pierde la última parte. Pues qué pobre, qué poco poder tiene Dios que ni puede preservar su palabra. Estos solo son rollos que vienen en la mente humana. Ahora, Dios permite estos rollos. Y a veces vemos cosas que en la Biblia no están y que, bueno, que están raras y que fue tal, pero permite estos rollos, porque en realidad, bueno, yo deja al hombre que siga, pero eso no quita de su propósito. Entonces, los que deciden terminar el Evangelio de Marcos con el trozo que falta, no sé si estarían inspirados también por el Espíritu Santo, utilizaron trozos de los otros evangelios, es decir, eran inspirados por el Espíritu Santo, pero en otros evangelios. Esto es la locura del hombre, que Dios está inspirando a 4 personas distintas para mostrar a Cristo de 4 formas distintas, pero estos miran a los evangelios como un todo que vale para, o sea, todos los 4 son el evangelio. Y entonces cada uno se complementa y este es el error del humano. Es el error de la naturaleza humana que quiere ir por encima de las cosas divinas. Entonces, ¿qué hacen? Cogen y terminan el supuesto evangelio que está interminado o que se ha perdido, lo terminan con, de alguna forma, cogiendo trozos de todos los evangelios. Y yo tengo ese estudio. Y lo vamos a ver para que veáis de dónde viene y el problema que hay de no saber de dónde viene y sacar el versículo de contexto. Empieza en el 9, en el 16:9, el agregado, que dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que había estado con él, que estaban tristes y llorando. Ya de por sí se ve que hay mano humana. De por sí se ve que hay mano humana. Marcos no fue testigo de esto. Pedro no fue testigo de esto. ¿Quién fue testigo de esto? Bueno, Lucas lo ha rescatado, me imagino, de los testigos. ¿De dónde lo ha sacado? Bueno, primero Juan. Este, en parte, fue parte de los testigos. Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro,
al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y ahora Lucas 8:2 dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Y de Juan 20, 17 y 18, Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he ido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que había dicho estas cosas. De esos 3 trocitos han resumido y han hecho Marcos 16, 9 y 10. Vamos a ver el versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Marcos 16, 11. ¿De dónde lo han sacado? Del Evangelio de Lucas. Lucas 24, 10 y 11. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dieron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. De ahí sacan eso. Marcos 16, 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellas que iban de camino y yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. ¿De dónde han sacado eso? Pues la han sacado de Lucas 24, 13 al 35. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emanuel, que estaban a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando ellas entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y comían con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén, se hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, ahí estaban las mujeres, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había contado en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Marcos 16, 14. Vamos a ver. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. ¿De dónde han sacado esto? También de Lucas. De Lucas 24, del 36 al 40. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que habían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón este pensamiento. Mirad bien, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Marcos, este es terrible, este versículo es una bomba en manos de Satanás y de la interpretación. Y les dijo, Marcos 16, 15. ¿Os acordáis que estamos en los agregos estos que han hecho estos que han querido terminar el libro? ¿Vale? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, es el siguiente el malo. ¿De dónde lo ha sacado? De Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto no es un versículo de Marcos. Esto es un versículo agregado
sacado de contexto, bueno, no sacado de contexto, sino que lo sacan de contexto quien quiere aquí ver otra cosa distinta a lo que realmente dice. Juan 13:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que han hecho es coger esto de Juan junto con lo de Mateo y han dicho, el que creyere y fuere bautizado. ¡Pac! ¿Bautizado? Hay que creer y hay que ser bautizado para estar en Cristo. Y ahí viene el Santo Santorio, el problema problematus. Marcos 16:17, ya lo hemos visto. Y estas señales, Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio o hablarán nuevas lenguas. Tela. ¿De dónde sacó esto los traductores? Nada menos que del libro de Hechos. Del libro de Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y de Hechos 2:43. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ella misma a esa misma hora. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. De esos versículos han sacado este versículo. Y estas señales seguirán a los que quieren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esto no lo ha dicho ni Pedro ni Marcos. Esto es una interpretación de quien quiso terminar el Evangelio de Marcos incompleto. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Esta gente con este final quisieron dar un apoteósico a toda la doctrina que ellos estaban practicando. Y Dios lo permitió, porque en realidad estos versículos, bien en el contexto, tienen una referencia clara y definida, pero no tienen nada que ver con lo que tienen colocados así en línea, en orden, al final de un evangelio. Cuando están ahí parece que están dándole importancia a quién, al siervo o al renacido, o al que cree, o a los apóstoles. ¿De dónde viene esta de tomarán las manos serpientes? Pues de Hechos 28:3-5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, lo echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Por él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. ¿Es cierto? ¿Dios hizo esto? Sí. ¿Es cierto que tomarán en la mano serpientes? Sí, pero no es algo que... Por esto muchas personas están cogiendo serpientes diciendo, tengo el poder para coger serpientes, y más de uno le han pegado un buen bocado, ¿eh? 16, 19, 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confiando a la palabra con las señales que le seguían. ¡Pah! ¡Qué final! Claro, tú lees el final no tienes ni idea y te lo... Y esto no quiere decir que la palabra no sea real, no sea... Dios permitió este fin. Y Dios está permitiendo que ahora lo entiendas y que ahora lo veas y que realmente está sacado de partes buenas, sí, pero que colocados así y sacando de contexto estos versículos, cuidadín lo que pueden hacer. ¿De dónde sacaron el Marcos 19:20? Pues muy sencillo. Lucas 24:51-53. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén
con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y luego en Hechos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra majestad de las alturas. Fijaros que Lucas está haciendo una recopilación. Esto es importante. Tú cuando ves Lucas, sabes que Lucas no es testigo y que la fuente que tiene Lucas es que ha ido buscando testimonio, tomando nota de los testimonios. Entonces, él, de alguna forma, ¿verdad? En los testimonios, en Pablo, en que tuvo la posibilidad de tenerle frente a frente y que le tiró, si le tiró, ¿verdad? Que fue al séptimo cielo. O sea, el testimonio de Lucas lo creemos. ¿Por qué? Porque él, de alguna forma, estuvo en contacto con los primeros testigos. Habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y luego el último, Hebreos 2, 3, 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según voluntad. Bueno, espero que no os haya estorbado mucho. La verdad es que a veces uno dice, guay, no voy a decir que es un agregado, no vaya a ser que luego diga, ay, ¿cómo sé yo cuándo es un agregado? Tú no te preocupes. Si está en la Biblia tuya, es porque Dios ha permitido. Y ahora tú no tienes que creer al hombre, tú tienes que creer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra para mostrarte la verdad, que es Cristo. Entonces, aún con esto, aún con entendiendo y sabiendo toda esta pequeña chapucilla que han hecho los que quisieron con buena voluntad agregar lo que se había perdido, lo que no había terminado Marcos, se ve el carácter humano. No están sacando de contexto nada, lo que pasa es que lo están colocando fuera de su contexto. Y al colocarlo fuera de su contexto, pierde y se convierte en un pretexto para poder darle fuerza al enemigo. Pero no por la interpretación tuya, tú no eres salvo. Tú puedes interpretar lo que te dé la gana. No vas a poder interpretar absolutamente nada porque toda la palabra tiene que ser revelada. No hay forma de interpretar la palabra. Sí, la interpretamos, pero no sirve porque la interpretación es lo que a mí me apetece, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que he oído, lo que más me parece que es. Y por lo general no se acerca nada a lo que es realmente. Porque viendo no ven y escuchando no oye. Es cuando el Espíritu Santo, yo cuando me enteré de todo esto, antes no lo sabía. Yo antes discutía con estos versículos, dándole vueltas y tal. Pues me he enterado cuando ya estaba en Cristo. ¿Y me estorba? Para nada. A mí qué más me da. Dios lo permitió. No hay forma de burlar a Dios. No os creáis que ni los católicos, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová que quieren modificar la palabra, ni ninguno puede burlar a Dios. Todo tiene un propósito. ¿Y sabéis cuál es ese propósito fundamental? Mostrar nuestra naturaleza. Mírate al espejo. Que a lo mejor te ves en un espejo físico y dices, qué guapo, qué agradecido, qué hermoso soy. Tienes que mirarte en la palabra para darte cuenta de que somos muy cacharros, somos polvo. Y si no llegas a ver esto, no vas a dejarte alcanzar. Vas a creer que tú puedes ayudar a Jesucristo. En vez de esperar la gracia, vas a ir a por ella. Vas a decir, trae para acá. Esto me pertenece.
yo he creído, yo me he bautizado, yo me he arrepentido, yo estoy esforzándome, yo cumplo los mandamientos, yo no miento, trae para acá. Amén. Marcos termina aquí. Con el agregado. Había terminado bien, ¿verdad? Resucitando Dios, listo. Era cierto todo lo que él decía. Al tercer día resucitará. No necesitamos el agregado para creerlo. Esto, el agregado era una falla para fortalecer, ¿no? No va a ser que alguien solo lea el Evangelio de Marcos y no sepa que se presentó. No, tranquilo, ya sabemos que se presentó. Y se presentó no para nosotros. Los milagros no son para nosotros. Los milagros era para aquella época, para construir la palabra. Ahora tú no creas por los milagros. Tú ahora crees por la palabra. Esto es lo que tiene autoridad. O tiene más autoridad un milagro que esto. Malo, malo, ¿eh? Como tú vayas buscando la autoridad de los milagros, Satanás puede hacer milagros. Sí, claro, tiene poder. Claro que tiene poder. Mira, si el angelito ese, que sería bueno, claro, el que se sentó y le dijo a la mujer, se convirtió en un ser humano. Se no tuvo que nacer, era ángel, ¿eh? Si le bajamos los calzoncillos, no tiene. Es un ángel. Pues los ángeles tienen poder. Y lo vamos a ver, lo van a ver los que estén en la época del Apocalipsis, que tiene poder. Va a construir una esfinge que no sé si será con inteligencia artificial o será espiritual, yo qué sé, puede hacer lo que quiera. No es Dios, pero Dios le ha dado una autoridad y engaña con esos, y va a engañar a muchos. Bueno, hasta aquí. Y 49 preguntas antes de que os diga cómo vamos, qué vamos a estudiar el lunes próximo, el frente al espejo. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no hay pregunta, está todo claro, os he dejado ahí, no sé si dormidos. Hola. No veo. A ver, hay una pregunta, no. Ah, Jesse. Jesse quiere subir. Amén. Vamos a ponerlo fuerte para que lo puedan oír. A ver si hay alguien en YouTube. Sí, hay un usuario. Hay una persona. Adelante, Jesse. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Perfectamente. Perfectamente. José Luis, ahorita que has dicho de los milagros, cuando Jesús hacía los milagros, era para que ellos creyesen que Él era el Hijo de Dios. Amén. Ahora no, ahora es mediante la palabra. Claro, cuando los apóstoles hacían milagros era para que creyeran que ellos eran los que habían estado con Jesús. En aquella época no había palabra, no había Nuevo Testamento, ¿ok? Estaba el Antiguo, la sombra. Entonces, creyeron y a través de eso creyeron muchos y hicieron la palabra, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya es la palabra, ya está el canon cerrado. Es que un milagro que no está en la Biblia tiene más poder que la palabra. Eso no quiere decir, Jesse, eso no quiere decir que no haya milagros, ¿eh? Hay milagros, constantemente. Claro, pero lo que por decirte, o sea, en creencia, porque no solamente somos nosotros los que estamos en Cristo que estamos escuchando esto. Lo que normalmente las organizaciones es que nos dicen es, mira el milagro que es, te hacen ver el milagro, más no quien hace el milagro. Amén, eso es cierto. No, y Dios puede hacer un milagro. Te hacen enfocarte en orar por el milagro, pero no por quien hace el milagro. O sea, te enseñan a pedir el milagro pensando en el milagro que se hizo en su momento con los apóstoles y no por Jesús. Es lo que nos enseñan.
Pero nosotros podemos convencer a Dios para que haga un milagro. No. Ellos Que cuando oran por un milagro, nosotros oremos, eso sí, pero después de todo, la voluntad es de Dios. Así, a Dios no podemos hacerle torcer la mano, como dices tú. Si está en la voluntad de Él, se hará. Si no está en la voluntad de Él, no se hará. Es como que dice, ¿no? Voy a orar porque quiero tal cosa. Y la gente piensa que porque oró, Dios se lo dio. Y no es así. ¿O estoy equivocada? no, vamos a ver. Dios ha creado todo, ya está todo creado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él lo ha hecho todo. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es estar dentro de su voluntad y punto. Entonces, cuando nosotros pedimos, es porque estamos participando en lo que Dios ya ha hecho, en las obras que Él ya ha hecho. Si yo pido algo que Él no ha hecho, por supuesto que no se va a hacer, ¿eh? Claro. Claro, pero hay gente, pues, como te digo, ¿no? O sea, que piensan, Dios lo hace, pero porque está en su voluntad, pero la gente piensa que porque oró, Dios lo hizo. Ya, claro, eso así se enorgullece el corazón. Exacto. Mm. Y a veces me pasa eso y digo, o sea, si tú piensas, ¿no? Yo te agarran cuando estás solo en pie, Dios habla mediante su palabra, entonces tú dices, pero ahorita yo digo, ¿no? Pero porque oré y como que me digo, porque he orado, yo tengo esto. Y de ahí digo, no, es la voluntad del Padre. Él, aunque no ore, te lo iba a dar. Aunque no hubieras orado, te lo hubiera dado. Lo que pasa es que oraste y participaste en lo que él te dio, pero no por orar te lo dio. Porque entonces es cosa nuestra. Es decir, él lo da si yo oro. Si no oro, no me lo da. No, hombre. No, pues no es así. De todas formas, eso se entiende. Entonces, ¿para qué oramos? Pues para que nuestro corazón se alinee al corazón de Dios, para que no sea tu corazón el que te dirija, sino que te pueda dirigir la voluntad de Dios. Si Patricia, si te dirige tu corazón, entonces lo llevas claro, estás en temor, en angustia, en preocupación, en pecado. Entonces, para que eso no sea, tú oras, porque necesitas que Dios pare ese corazón. Entonces, oramos, Padre, haz esto, porque tu corazón te está diciendo, te está poniendo temor y tal. Entonces, oramos para que el Señor pare esto, no para cambiar los planes de Dios. No tenemos ningún poder. Es el Hijo. Y ahora en el Hijo oramos lo que el Hijo necesita. Ahora somos parte del Hijo. Ya el corazón ya para qué. Las necesidades físicas del mundo, bueno, sabemos que Dios nos la pone. Y si hay dificultad, dice, pídeme y yo te daré. Pues, pero para que te des cuenta de que estás dependiendo absolutamente de Él, que no es algo tuyo. Pero por eso pedimos, Patricia, para que el Señor pare este corazón, que tú no puedes pararte. Tú no puedes controlar tu propio corazón. Pasa que estamos, mira, Patricia, yo te entiendo. Tú estás desde el punto de vista que te han enseñado. Tú lo aprendiste, te dijeron, lo aprendiste, te gustó porque va en línea de tengo una necesidad, pido, Dios me lo hace. ¡Wow! Eso es fantástico, ¿no? No, no siempre, ¿verdad? No siempre lo hace. Cuando no lo hace, ¿qué dices? Medio te enfadas o dices, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Que no me respondes. Si lo hace, gloria a Dios, qué grande es Dios. Pero si no lo hace, te enfadas. O no te enfadas, pero claro. Pero no tiene problema, ese problema de que no lo han enseñado. Si no te lo hubieran enseñado, ahora yo dirías, es que puedes hablar con Dios, sí. ¿Y para qué hablas con Dios? No estarías contradiciendo lo que te han dicho que te ha gustado tanto. Estarías diciendo, ¿para qué tengo que hablar con Dios? Porque hay una relación, porque Dios quiere tener relación contigo, porque lo que está haciendo Dios quiere hacerte partícipe. Qué bueno. José Luis, ahí es cuando viene esta sensación de que
a veces oramos cuando estamos fuera de Cristo y no tenemos los resultados por los que habíamos estado orando y viene la culpa de decir por el ayuno, por decirte, o sea, cuando estamos pidiendo, cuando estamos fuera de Cristo y a esto le incluimos el ayuno y no tenemos o recibimos por lo que estábamos ayunando y orando, viene la culpa, tal vez no oré suficiente, tal vez no ayuné lo suficiente, tal vez no lo hice, tal vez, o sea, ahí viene sentir la culpa de nosotros, de que nos sentimos Se la corto. Entonces oramos para tener una relación con Él, poder entender su propósito. Eso es parte de la oración, entender su propósito y tú entiendes el propósito que Él quiere revelarte, porque no porque ores vas a conocer el propósito, quien manda aquí es Él, ¿no? Pero en realidad la oración es lo que te estaba diciendo Elías, es para parar tu corazón, para que te dé la paz que el mundo no puede dar, que te la dé Dios. Ahora, si Él te la da sin tú orar, entonces tú no te acercas a Dios, te dices, qué bien, tengo paz. Entonces, Él necesita que tú entiendas que Él es la paz y que Él es el que te para tu corazón, no eres tú, porque Él está trabajando contigo, está edificando, está construyendo. Y lo que estás diciendo, Jesse, ay, que se me ha ido con la otra pregunta. Recapitula. Ah, que cuando no, cuando eso de orar y tal. ¿Tú sabes quién es el que nos acusa? Está con el micrófono, debe estar eso. el acusador. El acusador. Ahora, ¿nosotros cómo lo vemos? ¿Como alguien que nos acusa o es nuestro propio pensamiento? Es nuestro propio corazón. El propio corazón que nos pone en el deseo de pedir, luego nos pone la acusación. Ese es el sistema humano, el carnal, sí. Cuando uno está en Cristo lo reconoce y se da cuenta de la maquinación y no le sirve de poco. Cuando uno no está en Cristo, no hay más remedio que someterse a esta manipulación del corazón. Amén. Bueno, vamos a orar. Son ya las 7. Dentro de 2 horas, Efesios, hoy apoteósico. Bueno, todos los días son apoteósicos, pero hoy más todavía. Efesios, vamos a ver, lo voy a decir para los que no han visto Efesios 3, 14 al 21. 3 del 14 al 21. Dentro de 2 horas por Zoom, si alguien quiere participar que no está, tiene que poner másdecristo.com todo junto para que entrar en una invitación al WhatsApp donde nosotros colocamos el enlace para Zoom. O a través de la chislita, bueno, si uno quiere va a tener medios de poder decir que quiere. Amén. Bueno, y quería anunciar antes de orar el libro que vamos a ver. Vamos a ver Mateo. Cualquier evangelio para mirarse al espejo es útil. En realidad, los 4 evangelios son el verdadero espejo. El evangelio es lo que te lleva al lugar, a la plaza, te llega al lugar donde Cristo puede salvarte. El resto es, o por ejemplo, Efesios, si no estás en Cristo, no entiendes nada. No